Hola a todos, ¿cómo están? Antes de empezar con el vídeo de hoy, quiero preguntarles rápidamente si están suscritos. Si no, es gratis y les avisará cada vez que publiquemos nuevos vídeos. Sin más preámbulos, a pesar de los buenos momentos a bordo del crucero de exploración espacial Orión, seguían siendo desgarradores y mortales, con demasiada frecuencia para el gusto de Thor y contra demasiadas amenazas nuevas y exóticas, desde Koulls hasta monstruos gigantes, y un autoproclamado emperador del espacio, el Red Skull EG, que había visto más horrores de los que nadie debería y anhelaba volver a casa. El conglomerado EEG. Los humanos tenían una frase sobre esto: deseo en la pata de un mono. Aparentemente, era un término obsoleto. El significado era consistente, pero se desconoce su origen. El significado era que un deseo se concedía, pero de una manera que hacía que uno se arrepintiera de haberlo pedido. Su deseo de volver a casa se concedía. A través de una manga convaleciente, múltiples huesos rotos y una pérdida significativa de sangre habían marcado a Thabor como apto. El deber, sus amigos y la tripulación del Arco de Orión habían considerado más seguro que lo enviaran a casa hasta que pudiera mejorar. El factor decisivo para este idiota era que no se le permitiera simplemente convalecer como un héroe de guerra admirado por su valentía. Su tamaño y sus escamas de un rojo intenso, además de que debía regresar al arco al ser autorizado para el servicio, obligaron a Thabor a dar una conferencia en la Academia Militar en cuanto pudo salir del hospital. A lo largo de las generaciones, múltiples a lo largo de los diversos continentes del planeta natal de la EEG, Tarvin, se consolidaron a medida que los reptiles de tres ojos se dirigían al espacio. Ahora, las múltiples secciones a lo largo de los continentes eran todas ramas de la Academia Militar de Tarvin, la escuela especializada que reclutaba a los mejores de todo el conglomerado espacial. No haber sido invitado a asistir a la Academia Tarvin, lo que generó aún más resentimiento, ya que ahora se le ordenaba dar una conferencia en un lugar que antes se consideraba demasiado bueno para él. Sus heridas ya no eran potencialmente mortales, sino extremadamente incómodas. Los huesos rotos habían sido fijados y los fragmentos extraídos o pegados, así que ya no tenía que preocuparse por órganos rotos por moverse demasiado. Por supuesto, esto llevó al militar a volverse loco. Esto lo llevó a inscribirse para dar una conferencia en la Academia Militar Tarvin. Las salas de conferencias eran similares en forma a las humanas, salvo por los planetas. Con un contenido inusual de partículas en el aire, la ley de acústica era esencialmente universal. El profesor era una atractiva y activa mujer llamada Yaren, solo un poco mayor que el propio Thabor. Bastante joven para la academia, ya que se había unido al ejército tan pronto como pudo. Sus escamas beige eran brillantes y saludables. Su cráneo cónico terminaba en un bonito punto femenino en la espalda y su cuerpo bajo y ancho anunciaba su fertilidad, presumiendo ante cualquier pareja potencial que podía producir una gran nidada. Thabor entró en la sala sentado en una silla de ruedas con orugas, ya que sus heridas aún eran demasiado graves para caminar mucho. Los estudiantes inmediatamente emitieron sonidos de silencioso asombro al verlo, y el suboficial, en su interior, predijo que lo sabía. Era un ejemplar impresionante. Sus escamas eran de un rojo intenso, un color increíblemente raro entre su especie. Su cráneo terminaba en una punta ancha y poco profunda como una gomita. Era más delgado que la mayoría de los cuellos, pero su gran altura ayudaba a compensar esa deficiencia. Era casi tan alto como el humano promedio. Así que Thabor Yaren comenzó a gorgotear agradablemente con su voz. ¿Te han asignado un puesto en la flota de exploración espacial humana? ¿Podrías contarnos un poco sobre cómo es eso? Thabor inclinó la cabeza hacia la derecha en el equivalente de su gente a una sonrisa modesta. Las bocas de EEG no se prestaban a gestos sutiles y solo podían mostrar los dientes cuando era el momento de morder. En una palabra, aterrador. Su voz era un gruñido profundo, o quizás horripilante sería un término mejor. Keyen se desvió sobre la diferencia una vez. Aparentemente, el terror es la anticipación de algo aterrador, mientras que el horror es cuando realmente lo experimentas. Hizo una pausa al darse cuenta de que se había adelantado para empezar desde el principio. Me han asignado a un crucero ligero humano llamado Arco de Orión. Aparentemente, su nombre proviene del arma de un cazador de la mitología humana. Es lo que los humanos llaman una nave AB, una nave espacial capaz de autoabastecerse. El Arco cuenta con un elaborado sistema hidropónico que le permite proporcionar alimento, agua y oxígeno a su contingente de tripulación. Complementamos la comida insípida con raciones normales, pero si nos quedáramos sin suministros, teóricamente podríamos mantenernos indefinidamente. El Arco de Orión está bajo el mando del capitán Trent Riley. Es un humano varón. Thabor se tomó un momento para observar la clase.
Tantos tríos de jóvenes. Ojos brillantes lo miraban fijamente. Todos han visto a Pi de humanos. Justo ante los suaves murmullos de afirmaciones. Él continuó. Riley. Zabor hizo una pausa. Las convenciones de nombres humanos son extrañas. Normalmente tienen dos que comparten. Con relativa libertad. El primer nombre es personal y el segundo identifica a qué familia pertenece el humano. En las naves humanas, solemos dirigirnos a los humanos por su apellido. Se tomó un momento para comprender dónde se había quedado cuando apenas había empezado. El capitán adopta lo que él llama un enfoque práctico de liderazgo. A menudo se le puede encontrar conversando en persona con quienes quiere comunicarse, a pesar de que los humanos tienen los mismos medios de comunicación a distancia que el resto de nosotros. Honestamente, llevan sus comunicaciones a otro nivel. Cada humano tiene una comunicación personal en su cadera. También he visto esto en humanos fuera de la proa, pero Riley prefiere reunirse en persona cuando es posible, así que muchas veces lo verás deambulando por la nave. Zabor se rió entre dientes, principalmente para sí mismo, la primera vez. Cuando lo vi moverse, pensé que había hecho algo mal o que estábamos en peligro. El capitán tiene una forma de acechar por los pasillos como si fuera a atacar algo, pero así es como se mueve. Suena intimidante. Yaren observó. Se puede admitir que todos los humanos son imponentes a su manera. Como ignoran con indiferencia los extremos de temperatura o su infinidad de combate. Pero también suelen ser encantadoramente amigables. Los humanos son serios de una manera. Es difícil de expresar. He visto al capitán emplear una gran duplicidad en las negociaciones. No es que no puedan mentir o no lo entiendan, pero creo que el peligro de su vida diaria debe llevarlos a valorar la honestidad y la franqueza de una manera que nosotros. Puede que no. El herido respiró hondo. El oficial ejecutivo de Riley es un hombre llamado McBride y el comandante es un hombre más duro que Riley. No es mala persona, pero él. Hizo una pausa tratando de pensar en una buena manera de expresarlo. Quizás más agudo sea un término justo. Riley tiene una agresividad natural, pero una que no se dirige a su tripulación. McBride es severo, siempre atento a signos de debilidad o deslealtad en su tripulación. Hubo algunos murmullos entre los estudiantes. Estos humanos sonaban cada vez más peligrosos. Me llevó un tiempo. Aceptar. La teniente Keyen Zabor continuó. Es, en muchos sentidos, lo opuesto a su comandante. Es suave, delicada, una madre agarrada. Como se podría decir, no me pareció apropiado tenerla a bordo de una nave militar. Sin embargo, en mi primera misión con la proa, fue fundamental para una victoria sin contratiempos. Keyen es poco convencional y su amabilidad ayuda a contrarrestar a la novia. Uno de los estudiantes de atrás intervino. Es cierto que los humanos viven en el fuego. Los ojos izquierdo y derecho de Thor se dilataron en una breve confusión. No que yo sepa, pero es cierto que los humanos tienen una increíble resistencia en diferentes biomas y condiciones. Pueden soportar un frío que nos causaría daños irreparables, pero también pueden vivir cómodamente en temperaturas que consideraríamos cálidas. Eso fue un shock para los estudiantes. Académicamente, la mayoría sabía que los humanos eran resilients y vivían en una multitud de planetas. Hoy en día, que se lo explicaran así seguía siendo impresionante. Esa es parte de la razón por la que quienes trabajan en naves humanas deben ser cuidadosamente investigados, continuó Zabor, y porque ningún no humano ha puesto un pie en tierra. La temperatura confortable para los humanos a bordo de la proa del Orión es peligrosamente fría. Casi demasiado fría para mi salud. Entonces, nuestro ingeniero Drian la encuentra incómodamente cálida. Yaran miró con su ojo izquierdo. Los humanos tienen un Drian en su tripulación. La animosidad humana con los Avens de clima frío era bien conocida. La Federación Drian tenía una máquina de guerra que había arrasado con todas las naciones estelares individuales hasta que se topó con una mancomunidad humana apenas capaz de impactar. Los dos ejércitos lucharon hasta el punto muerto y fue tema de debate si los humanos habrían logrado ganar ese intercambio si la guerra hubiera continuado. Thor rió entre dientes. Yo también me sorprendí cuando lo escuché por primera vez. Mcira no es nativa de la Federación, aunque sus padres fueron refugiados y la criaron en un espacio Niki. Esa fue básicamente toda la explicación necesaria. Los insectoides Fordé eran extraños para el resto de la galaxia y alguien criado entre ellos no se comportaría igual que los diaños belicistas. El profesor Yaran se dirige a Zabor. De nuevo, para aquellos que aspiren a trabajar en una nave humana, ¿cómo es un día normal? Zabor extendió los brazos. Bueno, honestamente,
no es muy diferente. De la mayoría de las otras naves, es más único vivir en una nave que el hecho de que la tripulación sea humana. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta con los humanos es que se forman rápidamente. Los clics no son necesariamente excluyentes, pero a los humanos les encanta formar o adoptar pequeñas tribus. Por lo general, estos clics se forman por proximidad, como los ingenieros, reuniéndose en uno solo. Pero eso no garantiza que cada pequeño grupo tenga sus propios chistes internos y convenciones de comportamiento. Por lo tanto, debes aprender a navegar por estos, manteniendo las actitudes humanas estándar hasta que parezcas bienvenido a usar los términos de los clics, y la familiaridad suele ser la mejor decisión. El profesor herido se tomó un momento para recordar dónde lo había dejado antes de. La pregunta lo llevó por otro camino. Así que preguntaste cómo era la vida y dije que era horrible. Para dar más detalles, no creo que mi experiencia fuera normal. Al menos espero que no fuera mi primera misión a la que asistí. Una simple operación de prueba se convirtió en una batalla para detener a un potro y rescatar cautivos. Había muy pocas operaciones que salieran bien, sin sorpresas ni giros inesperados. Luchamos por nuestras vidas y mucha gente pierde las suyas. Los humanos son resistentes, pero no pueden arreglarlo todo. Una chica en medio de la multitud, con escamas tan pálidas que eran casi grises, preguntó, ¿cuál fue la situación más aterradora? Te encontraste en Zavor. Te tomaste un momento para considerarlo. Hay muchos candidatos y sé lo horrible que suena. Probablemente he estado trabajando en scripts desde entonces, pero el pánico absoluto de ser perseguido por un monstruo gigante destaca por ser lo más. Aterrizamos de emergencia en un mundo muerto en el refrigerador del sureste. Él explicó y ya vi estudiantes. El sureste galáctico era tierra de nadie, poblado casi en su totalidad por. Eran piratas, señores de la guerra y locos. Se desconocía si había especies inteligentes en esa nebulosa asfixiante masa de estrellas. Pero el descubrimiento de humanos en el límite de la franja y la posterior revelación de que los mamíferos vivían en un mundo con un núcleo fundido y estaban íntimamente familiarizados con los horrores de los mundos mortales que habían infligido un trauma generacional a la galaxia habían provocado que muchos cartógrafos estelares reeditaran sus mapas galácticos con la clásica línea de monstruos herbáceos sobre la masa imprecisa del sureste galáctico. Para abreviar, me encontré siendo perseguido, Ed, por un gigantesco monstruo insectoide, fácilmente del tamaño de un pequeño carguero. Zavor mencionó una bestia del tamaño de una casa de 2 pisos, lo cual fue aún más inquietante. Me desgarró la espalda y, si no hubiera sido por el spray de primeros auxilios de Carver, probablemente estaría muerto. Tuve que quedarme allí tendido mientras los humanos mataban a la cosa que el marine había ayudado a Zavor a esconder del alcance de los enormes escarabajos. Eso. ¿Te dejaría muy herido?, preguntó la chica, refiriéndose claramente a su estado actual. Zavor. Negando rápidamente con la cabeza. No, eso fue hace meses. Creo que, si no, un poco más, el tiempo tiende a difuminarse en los despliegues, especialmente a bordo de una nave que no necesita reabastecerse. Un estudiante cerca del frente, un joven con escamas marrones, levantó la mano cortésmente sobre el tema de las lesiones. He oído rumores de humanos que viven cosas imposibles. ¿Has visto algo así? Thor inclinó la cabeza hacia atrás con otra sonrisa burlona. Tienes que ser más específico, bromeó. Continuó antes de que el chico pudiera refinar su pregunta. He visto humanos hacer cosas locas y he oído hablar de muchas más. Una que presencié y que me llamó la atención tenía que ver con el mismísimo Capitán Riley. Cuando luchamos contra ese monstruo gigante, lo golpeó en la pierna y Riley cojeaba hasta que regresamos a la nave, donde el médico explicó que su rodilla se había dislocado. La articulación se había salido completamente de su sitio, explicó entre jadeos horrorizados. Los soplos de los EEG eran robustos, pero nada flexibles. La idea de que una articulación se desprendiera de su cavidad significaba para un EEG una lesión incapacitante y solo una mínima posibilidad de curación. El oficial médico retorció la rodilla del capitán. Tras una noche de descanso sin forzarla, Riley caminaba como nuevo. Zavor terminó una historia. El estudiante se quedó atónito. ¿Cómo es posible? El EEG rojo se tocó el hombro izquierdo con la barbilla encogiéndose de hombros. Los humanos son más flexibles que Nasab Odin. Sus tendones y ligamentos pueden estirarse hasta niveles devastadores para otras especies, y parecen diseñados para volver a colocar sus articulaciones en su lugar. Apretó los dientes con una mueca al recordar cómo la fluida flexibilidad de la teniente Danica Keyen le había permitido ponerse de pie tras arrastrarse sigilosamente cuando su rango de movimiento más limitado lo había obligado a subir las manos por una pared.
Ponerse de pie sin fanfarrias. Cuando pregunté al respecto, casi todos en la tripulación tenían una historia de dislocación de articulación, generalmente en el hombro, pero a veces en la cadera. La rodilla es aparentemente rara de dislocarse, pero aún así se puede arreglar. Otro estudiante comentó que la peor lesión que vieron fue que Zavor movió la cabeza brevemente de lado a lado. No, las peores lesiones fueron probablemente las muertes en el accidente que llevaron a esa pelea, pero si preguntas por lesiones que se pueden sobrevivir, sigue sin ser cierto. Respiró hondo. Una de las peores que vi personalmente fue con Turnbull, uno de los marines, el hombre más grande del crucero. Turnbull también era un adicto a la adrenalina que buscaba el combate como su droga preferida. Todavía no sé exactamente qué estaban haciendo, pero algunos marines y la tripulación estaban jugando algún tipo de juego en una de las bahías. Al parecer, alguien golpeó algo que no debía y uno de los transbordadores comenzó a girar. El ala se atascó. Un rayo en la pierna en un ángulo extraño y el hueso de la parte superior de su pierna se partió por la mitad. Fue tan grave que el hueso astillado le atravesó la piel y sobresalió. Un escalofrío colectivo recorrió la clase mientras imaginaban la lesión. ¿Tuvo que entrar en convalecencia? El estudiante preguntó, ya que Sabor había dicho que no era una lesión letal. Nadie. Tuvo que preguntar si el marine había muerto, pero eso seguía sonando horrible. Sorprendentemente no. El electroencefalograma rojo respondió, humanos. Tengan spray de primeros auxilios a mano en casi todas partes. Es una especie de aerosol. Un sellador que retiene la sangre y las partículas. Sin duda me salvó la vida cuando ese monstruo me abrió la espalda. Si Carver no hubiera usado un poco para detener la hemorragia, es poco probable que estuviera vivo hoy. Añadió como un bien. Rociaron la herida de Turnbull y pidieron una camilla. Lo llevaron a la enfermería. Allí, el médico disolvió el spray y agarró el hueso, retorciéndolo en su lugar. Hizo un gesto con las manos para enfatizar cómo pudo haber sucedido esto, agarrándose a una protuberancia imaginaria y obligándola a bajar. Otro colectivo se movió entre poco más de la mitad de la multitud. El resto más adentro. Incredulidad e incapacidad para aceptar que tal cosa fuera real. Luego usó pegamento orgánico para unir el hueso. Selló la herida y le puso un yeso a Turnbull antes de llamarlo idiota. No pudo trabajar durante casi un mes y todos nos burlamos de ellos. Una risa colectiva surgió de la multitud. La pregunta sobre el fuego. Me recordó lo que Zavor reflexionó sobre Carver. La mayoría de los militares humanos tienen al menos algunas cicatrices, pero Carver parece ser más tejido cicatricial que piel intacta. No es mucho mayor que el resto de los marines, así que no sé si es increíblemente afortunado de haber sobrevivido a todas esas cosas o increíblemente desafortunado de haberse metido en todos esos problemas. En primer lugar, respiró hondo. No he preguntado por todas sus heridas. Simplemente me parece grosero, como si lo estuviera tratando como una exhibición, pero su voz está ronca por el daño del fuego. Lo peor es oírlo decir que se lesionó estando de baja. Esa declaración pareció tener a la clase en vilo. Zavor. Continuó. Jacob Carver esperaba con ansias un merecido descanso. La guerra contra la Federación Drian había terminado y había perdido demasiados amigos a manos de los Avens mientras se había reenlistado. Estaba agradecido de no tener que luchar más contra los malditos gastos y las consecuencias de la guerra. La humanidad se había ganado el respeto y la oportunidad de amistad entre las estrellas. Los altos mandos de la Fuerza de Exploración Espacial ya se preparaban para viajar a territorio galáctico neutral para discutir los derechos de colonización, queriendo utilizar todos los canales adecuados para reforzar que los humanos eran buenos vecinos cuando no se les daban motivos para ser malos. En cuanto a la politiquería, Jacob no tenía ningún interés real. Simplemente quería relajarse con un buen STP de la SCF. Consiguió un hotel a bordo del Habitat Tensei que orbitaba Saturno. Podría pasar un tiempo muy necesario simplemente descomprimiéndome, festejando y complaciendo las pasiones humanas más bajas. Llegó a su hotel, deshizo su equipaje y se puso un bonito atuendo. La chaqueta gris oscura combinaba bien con su pelo rapado. Cabello castaño y ojos color chocolate, y su piel no se veía demasiado pálida en comparación. Sus cicatrices aún se notaban, pero tenía que vivir con ellas. A veces son buenos temas de conversación, y el dicho es que, con mucha frecuencia, a las chicas les encantan las cicatrices. Bajó las escaleras y pidió unas bebidas en el bar del hotel, para darse un buen baño antes de salir a pasar la noche en la ciudad. En el vacío espacial, un pequeño trozo de la nave de guerra Drian giraba en espiral por la oscuridad.
Los esfuerzos de rescate habían limpiado los escombros para reciclarlos y estudiarlos, tanto como por seguridad. Pero después de una guerra, las piezas podían perderse en la inmensidad del espacio exterior. En cualquier otra situación, esto no habría tenido ningún impacto. Todas las estaciones y la arqueología tenían una red de cañones de riel para destruir el detrus estelar que se acercaba. Sin embargo, este detrus en particular era un trozo de nave espacial, incluyendo su blindaje exterior. Las armas automáticas cumplieron con su deber, identificando que el objeto que se acercaba no era una nave espacial y abriendo fuego, sino que, en lugar de romperla, los escombros ofensivos se convirtieron en tanto polvo espacial que los disparos lo destrozaron. La mayor parte del metal finalmente fue destruido. Pero un fragmento de la estructura, la viga de soporte, se precipitó hacia la estación espacial como una lanza. Las alarmas sonaron en los Tensei cuando el fragmento quedó atrapado. La gravedad de Saturno aceleró hacia el hábitat a pesar de que los techos del hábitat mostraban un cielo artificial. Todos miraron hacia arriba por reflejo. El techo se abrió de golpe. El trozo de superestructura atravesó las placas de la estación como una tachuela, y luego una violenta descompresión lo arrancó. El aire salió de la sección del hábitat con tal fuerza que personas y objetos fueron arrancados del suelo y canalizados hacia la brecha en los instantes entre el impacto y el despliegue de los mamparos para cortar la ruptura. Cientos de personas y vehículos fueron arrastrados. Al aire, estructuras más pequeñas fueron arrancadas de sus cimientos. El acelerante goteaba de las tuberías rotas, que se encontraba con cables eléctricos activos y generaba incendios que se propagaban rápidamente. Fue tanta suerte como habilidad e instinto lo que salvó la vida de Carver. El robusto veterano se aferró al objeto grande más cercano que se aferraba a un camión y se arrastró junto a él mientras el vehículo volaba en espiral por el aire. Cuando se cortó la succión del vacío, saltó a un edificio cercano en lugar de volver a bajar en el camión hacia una muerte segura. Sin embargo, el edificio en el que se encontraba estaba en un estado insalubre. Podía oler y oír el fuego y gritar pidiendo ayuda. Desde dentro, para mantenerse en la cima, era una sentencia de muerte, ya que los equipos de respuesta tendrían problemas mucho mayores que afrontar que rescatar a un solo hombre del techo de un restaurante en llamas. Carver tendría que enfrentarse a las llamas y salir antes de que se volvieran impenetrables. Se lanzó contra la puerta de acceso a la azotea varias veces antes de que finalmente cediera. Oh, su improperio se convirtió en un grito abortado mientras tenía que subirse a la puerta como un trineo por un tramo de escaleras. No había forma de que este lugar cumpliera con las normas. La puerta golpeó la pared al pie de las escaleras, lo que significó que posteriormente golpeó la pared, apenas logrando girar e impactarse con la espalda en lugar de la cabeza y el cuello. Se tambaleó hacia un pasillo bifurcado y entró en la cocina desde allí. Supuso que las puertas dobles conducían al comedor. Varios de los hornos habían sido dañados por la caída de escombros que atravesaban la pared y el fuego ardía a lo largo del costado de la cocina. Los gritos se habían apagado casi por completo, como si fueran personas filtrándose, pero aún podía escuchar un único grito agudo proveniente del comedor, dando a las llamas un amplio auge. Carver empujó las puertas para encontrar una felicitación que envolvía gran parte del área. No podía presumir de saber cómo viajó desde la cocina o si estos incendios habían sido simultáneos, y honestamente, no le importaba mucho. Podía escuchar la voz de una niña. Una niña pequeña. Por favor, se lamentó. ¿Alguien está atrapado? Mi papá está atrapado. Carver se tambaleó hacia adelante. Tosiendo entre el humo, se quitó la chaqueta y se la envolvió en la cara. No era tan bueno como una camisa empapada, pero cualquier cosa serviría para filtrar las partículas. ¿Dónde estás? Voy para acá. La chica gritó junto a la barra. Carver encontró a una joven rubia, probablemente menor de 10 años, con el bronceado uniforme de vivir bajo la luz ultravioleta de la arqueología. Estaba agachada para evitar el humo empalagoso que se cernía sobre ella. Luchaba contra un techo caído. Parte de la estructura superior se había derrumbado, enterrando a varias personas debajo, pero la chica estaba concentrada en un par de piernas que aún se movían. Retrocede, tengo que sortear esto y no quiero pisarte, le advirtió. Carver estudió cómo se había derrumbado la estructura del techo. El ángulo en el que yacía. Está bien, necesito que seas fuerte, chica, le dijo. Cuando levante esto, agarra la pierna de tu padre y tira con todas tus fuerzas. Tienes que sacarlo de aquí y no te atrevas a rendirte, aunque sientas que los huesos se rompen hasta que yo lo diga. De acuerdo, la chica asintió con sus brillantes ojos verdes, ojos brillantes por las lágrimas. El militar con cicatrices se agachó y metió los dedos bajo el marco. Su gemido de esfuerzo.
Levantándose en un rugido de esfuerzo al levantar el enorme peso, la chica lo imitó, dejando escapar un grito entrecortado y resonante mientras agarraba el tobillo de su padre y tiraba despacio, agonizante y lentamente. El hombre se movió. Había estado inmovilizado torpemente y cuando su primer brazo se liberó, su padre demostró que seguía vivo y consciente agarrándolo para sujetarse y ayudando a su hija a liberarlo. Finalmente, Carver dejó caer la masa, cayendo sobre sus traseros y buscando aire. —¿Estás bien, hombre? —le preguntó al padre. El otro hombre, de cabello castaño y ojos azules, jadeó. Sus ojos se abrieron de par en par con angustia y pánico. Empeoró la situación. Habiendo visto situaciones similares antes, Carver lo diagnosticó rápidamente. Túmbate boca arriba otra vez. Tu conducto deferente está destrozado. Sigues jadeando así y lo cierras por completo. Solo concéntrate en respirar lenta y superficialmente. Carver tendría que realizar una traqueotomía de campo. Afortunadamente, la barra probablemente tendría una pajita metálica. Se subió a los escombros y comenzó a hurgar entre los escombros detrás de la barra en busca de su premio. Demasiado tarde, notó el silbido de una tubería de gas al romperse presa del pánico. Carver agarró un puñado de pajitas de plástico y trató de saltar hacia atrás, pero el gas ya estaba encendiendo una corriente de fuego como el aliento de un dragón que lo inundó. Cerró los ojos por reflejo y jadeó de dolor, dejando que la llama se precipitara por su garganta como una jauría de perros voraces arañando y mordiendo todo, cejas y la mayor parte del poco pelo que le había quemado a Jacob. Carver se tambaleó hacia atrás hacia el hombre y el niño. Tosiendo y temblando, era su turno de orinar. Sus cuerdas vocales no funcionaban. Estaba demasiado enrojecido y desgarrado por el fuego abrasador. Cayó de rodillas y desenvainó su cuchillo de campo. Gesticulaba con un cuchillo y una pajita, esperando que el hombre comprendiera. El padre parecía asustado. Lágrimas de ansiedad le latían en las comisuras de los ojos, pero levantó el pulgar y le dedicó a su hija una sonrisa valiente. Buen hombre, pensó Carver. Carver se hizo un gesto a sí mismo, respirando hondo, esperando que el hombre lo siguiera. Luego hizo un gesto que esperaba que interpretara como sosténlo. El veterano clavó ligeramente el cuchillo justo por encima de la curva del esternón del hombre, perforando la carne y provocando un manantial de sangre. Luego, introdujo la pajita en la abertura y la pellizcó con 2 dedos para sujetarla suavemente. Exhaló teatralmente, haciendo un gesto a su improvisada paciente para que hiciera lo mismo. Una salpicadura de sangre impidió el paso de la pajita. Carver sonrió y asintió con la cabeza, mientras el padre respiraba débil pero firmemente. Carver rodeó los hombros del hombre con uno de sus brazos y lo sacó. La otra mano del padre estaba ocupada sujetando a su hija. El profesor Yarim fue el primero en reaccionar cuando Zabor terminó de contar la historia de Carver. «Eso es increíble», murmuró. «Oímos historias sobre cómo los humanos sobreviven en un mundo de muerte, pero está muy fuera de nuestro ámbito de experiencia. Historias como esta nos ayudan a comprender mejor qué significa exactamente que los humanos sean una especie de mundo de muerte». Zabor rió entre dientes. «Esa no es la conclusión a la que llegué de eso, profesor, aunque para la primera vez que lo oí, ya llevaba varios meses viviendo entre los humanos». La profesora, de escamas beige, se tocó el sombrero en silencio, solicitando el electroencefalograma rojo para continuar su línea de pensamiento sobre la vida humana. Termina con más frecuencia y de formas más perturbadoras de lo que la mayoría de nosotros podríamos imaginar. Ya no pregunto por los depredadores ni los cataclismos de la Tierra. Zabor negó con la cabeza. Sería fácil escuchar todo lo que hacemos sobre los humanos y concluir que hay gente siniestra que no se preocupa por la muerte porque sucede con tanta frecuencia. La forma en que planean la muerte en masa. Podríamos decidir que consideran la vida como algo barato, pero por lo que he visto, ese no es el caso. Los humanos valoran la vida en sí mismos y en los demás. Se preparan para las muertes de los matemáticos, porque lo ven como inevitable y prefieren que muera el menor número posible antes que perder a todos en un intento desesperado por salvarlos a todos. Fue particularmente relevante porque casi todos sabían de una estación espacial o arqueología que había sido reacondicionada recientemente para cumplir con los estándares humanos. Las estaciones humanas tenían múltiples puntos de falla diseñados para romperse y sacrificar una parte de la estructura para salvar al resto. Los humanos, Zabor, continuó. Los humanos, Zabor, continuó. A menudo arriesgan sus propias vidas para salvar la de alguien más porque querrían que alguien más hiciera lo mismo. Para ellos, idean formas elaboradas de evitar heridas aparentemente letales y preservar los órganos vitales. Porque persistir es parte de la naturaleza humana.
Una estudiante levantó la mano. ¿Cómo se concilia eso con las historias de la guerra? Sé que los diaños estaban en el otro bando, así que habrá cierto sesgo, pero hay historias de humanos que simplemente se abren paso a través de las líneas enemigas, disparando a matar cada vez, usando armamento devastador para una muerte máxima. ¿Cómo se alinea eso con los humanos que retratas, que valoran la vida? Zabor inclinó. Con la cabeza hacia atrás, una sonrisa burlona. Me hacía la misma pregunta después de verlos. Masacrar por completo ese culto fue una masacre sin cuartel, dado que cómo podía encajar ese modismo humano con los humanos que dedicaban tanto tiempo a asegurarse de que Meira y yo estuviéramos sanos. Creo que lo entendí. Dije antes que los humanos valoran la vida en cierto sentido. Para los humanos, la vida es una moneda para gastar. En general, quieren asegurarse de que sus vidas y las de los demás no se gasten frívolamente. Pero bueno, si alguien más quiere intentar acabar con tu vida, puedes asegurarte de que gaste la suya de la forma más económica posible. A partir de ahí, el aula cayó en un patrón de teorización sobre los valores humanos y Zabor, en su mayor parte, se quedó perplejo. Finalmente, la clase terminó y a Lech Rojo se le permitió regresar al hospital, lejos de la Academia Militar de Tarvin. Nunca consiguió el número del profesor Yaron. Espero que hayas disfrutado de esa historia. Haz clic aquí para ver otro vídeo con los mismos personajes.